Mi suegra me quería como sirvienta y esto fue lo que hice. Desde el principio, supe que mi suegra nunca me había aceptado del todo. No es que fuera abiertamente hostil, pero sus palabras siempre estaban cargadas de un desprecio disfrazado de preocupación o de esos comentarios que parecen inocentes, pero que llevan un veneno oculto. ¿Estás segura de que puedes manejar a alguien como mi hijo?, solía decir con una sonrisa calculada, como si yo fuera insuficiente. Él merece una esposa que lo cuide bien, como lo hacía yo antes de que tú llegaras a su vida. Para ella, yo nunca había sido lo bastante buena. Mi trabajo, a pesar de ser una fuente estable de ingresos, era solo un pasatiempo, algo que, en sus palabras, hacía para sentirme útil, pero que no debía interferir con mis verdaderas responsabilidades. Mi prometido y yo habíamos construido una relación basada en el respeto mutuo y el equilibrio. Él aportaba el 70% del dinero al hogar y hacía aproximadamente el 30% de las tareas domésticas, mientras que yo cubría el 30% de los gastos y el 70% de las responsabilidades del hogar. Era una dinámica que funcionaba para nosotros, pero que para ella era inaceptable. Las mujeres deben encargarse de la casa completamente, decía con un suspiro exagerado, asegurándose de que su hijo estuviera presente para escucharla. Tu madre hacía todo por ti, y ahora parece que tienes que hacerlo tú solo. Esos comentarios nunca terminaban. Siempre encontraba la forma de insinuar que yo era una carga y que su hijo, de alguna manera, había bajado sus estándares al estar conmigo. Lo más frustrante era que mi prometido no estaba de acuerdo con su madre. Él siempre me apoyaba, dejaba claro que estaba feliz con nuestra relación y que yo no tenía que demostrarle nada a nadie. Pero aunque no le daba la razón a su madre, tampoco ponía límites claros, y ella seguía sintiéndose con el derecho de entrometerse en nuestra relación, segura de que su influencia podía moldear la vida de su hijo a su gusto. Las festividades y reuniones familiares eran el escenario perfecto para que su desprecio hacia mí se hiciera más evidente. En cada oportunidad, encontraba una forma de restarle valor a mis esfuerzos o de hacer comparaciones incómodas con las esposas de otros familiares. Mira a la esposa de tu hermano, decía en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Ella sí sabe lo que es ser una esposa de verdad. Cocina, cuida la casa y además cuida a su esposo como se debe. Eso es una mujer que entiende sus responsabilidades. Nunca pensé que llegaría a este punto con mi suegra. Sabía que no me quería, eso estaba claro desde el principio, pero jamás imaginé hasta qué punto estaba dispuesta a hacerme sentir insuficiente. Para ella, yo no era más que una ayudante temporal en la vida de su hijo, alguien que con suerte le aliviaría un poco el trabajo hasta que él encontrara a una esposa de verdad. Mi prometido y yo siempre habíamos tenido un acuerdo justo, él trabajaba más horas y aportaba más económicamente, yo me encargaba de más tareas en casa. No era una división perfecta, pero funcionaba. Pero a los ojos de mi suegra, yo debía hacerlo todo. No importaba que también trabajara, ni que llegara a casa igual de agotada. No. Para ella, mi trabajo era solo un pequeño esfuerzo para ayudar en la casa, mientras que el de su hijo era lo único que realmente contaba. Al principio, intenté ignorarlo. Fingí que sus comentarios no me afectaban, que podía soportarlo con una sonrisa y seguir adelante. Pero cuanto más callaba, más confianza tomaba para seguir menospreciándome. Pero el colmo llegó durante la cena de Navidad. Rodeados de familiares, con las copas alzadas para brindar por el futuro, mi suegra, con una sonrisa que apenas ocultaba su satisfacción, dejó caer la frase que se convirtió en la chispa de todo lo que vendría después. Creo que ya es hora de que encuentres una esposa de verdad. Esa noche, mientras volvíamos a casa, no pude evitar sentir una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que no podía seguir así. No podía soportar más las constantes críticas y comentarios, que aunque sutiles, minaban mi autoestima. Fue entonces cuando comencé a pensar que quizá necesitaba tomar cartas en el asunto de una forma más drástica. No sabía cómo, pero sentía que debía poner un límite. La idea me vino a la mente una noche mientras estaba sentada en la sala, mirando al vacío. El agotamiento de las últimas semanas pesaba sobre mí. Los comentarios de mi suegra seguían resonando, esa presión silenciosa de su desaprobación. Pensé que ya era suficiente. No podía seguir tolerando esa dinámica,
No podía seguir sintiendo que no era suficiente para su hijo, a pesar de todo lo que hacíamos por nuestra relación. Fue entonces cuando empecé a pensar en algo arriesgado, algo que podría cambiar las reglas del juego. Mi relación con mi prometido no era perfecta, pero lo amaba. Sin embargo, su madre estaba creando un ambiente insostenible. Si no le mostraba el impacto de sus palabras y acciones, ¿cuándo entendería lo mal que me estaba haciendo sentir? En una conversación con mi cuñado y su esposa, compartí mis pensamientos. Lo que comenzó como una charla casual sobre los problemas familiares se transformó rápidamente en una conspiración. Fue mi cuñado quien primero sugirió la idea de romper con mi prometido frente a su madre. La idea era darle una lección a mi suegra, mostrarle de manera directa las consecuencias de sus comentarios. Pero no solo eso, queríamos que ella se enfrentara a la realidad de que su comportamiento tendría un precio. Al principio, dudé. La idea de fingir una ruptura no me parecía sencilla. Pero luego pensé en todo lo que había soportado hasta ese momento. Si no lo hacía, si no ponía límites claros, esta situación seguiría repitiéndose. No quería seguir siendo la esposa invisible en sus ojos, la que debía encajar en su molde sin cuestionarlo. Quería que viera que su trato hacia mí no era solo desagradable, sino destructivo. Mi cuñado y su esposa estaban completamente de acuerdo, pero había un detalle crucial: debía ser real. Necesitaba actuar con convicción, sin dudar ni un segundo. Y para eso, tendríamos que elegir el momento adecuado. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Mi suegra siempre había sido una figura dominante en las celebraciones familiares, y el Año Nuevo era una ocasión especialmente importante para ella. Todo tenía que ser perfecto, el ambiente debía ser el adecuado, y las expectativas eran siempre altas. No podía haber fallos. Mi cuñado y su esposa me ayudaron a organizar todo, y comenzamos a trazar un plan que pondría en marcha el mismo día de la fiesta. El día llegó, y la tensión era palpable. Sabíamos que tendríamos que aguantar durante todo el día, mientras la familia celebraba. Pero, en el fondo, todos estábamos esperando ese momento clave, cuando tendría que ocurrir lo impensable. Ese sería el punto de no retorno. La fiesta estaba llena de alegría, pero no pude dejar de notar cómo mi suegra seguía lanzando sus dardos, aunque disimulados. Como siempre, se refería a mi trabajo como algo trivial, algo que debería hacer por amor a su hijo. Mi prometido, aunque intentaba actuar con normalidad, parecía preocupado. Era consciente de lo que iba a suceder, pero también quería mantener la calma, al menos hasta que fuera necesario. Finalmente, después de varias horas de pequeños comentarios y de un ambiente que cada vez se sentía más denso, llegó el momento. Mi suegra, con su habitual tono de crítica disfrazado de consejo, hizo un comentario sobre la necesidad de que su hijo encontrara una esposa más tradicional, una mujer que realmente estuviera dispuesta a dedicarse a su hogar y a su familia sin distracciones. Era el comentario que siempre hacía, pero esta vez tenía que ser diferente. Respondí de manera calmada, casi pensativa, como si me estuviera convenciendo a mí misma. Dije que tenía razón, que quizás no era lo que él necesitaba. Y de la nada, solté las palabras que nadie esperaba: quizás deberíamos terminar. La reacción fue inmediata. Su cara se descompuso en un segundo. La sorpresa en sus ojos era palpable, y en un giro casi surrealista, mi prometido se derrumbó, rogándome que no lo hiciera. Vi cómo sus manos temblaban mientras intentaba explicarme, mientras su madre trataba de calmar la situación, pero yo ya había dado el paso. Me levanté y salí de la casa sin mirar atrás. Mi cuñado y su esposa no tardaron en intervenir. Con el pretexto de un incidente más, comenzaron a preguntar a mi suegra si realmente no pensaba que estaba siendo racista, insinuando que sus expectativas sobre mi rol como esposa provenían de una visión cerrada y arcaica. No era una pregunta directa, sino un juego psicológico. Mi suegra comenzó a ponerse nerviosa. Los primeros intentos de retomar el control de la situación fueron en vano. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando vio que no solo había perdido a su hija política, sino que la relación con su hijo estaba en peligro. El silencio después de mi salida de la fiesta era ensordecedor. Mientras caminaba hacia el coche, mi mente daba vueltas, como si todo lo que había sucedido no fuera real. La gente dentro de la casa seguía en shock,
incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi prometido, completamente devastado, me siguió rápidamente, sus palabras apenas audibles mientras le decía que no me fuera, que todo podría solucionarse. Pero yo estaba firme. Había pasado años soportando su constante desaprobación, sus comentarios despectivos sobre mi trabajo y mi forma de llevar la relación, y ya no podía seguir permitiéndolo. Mi decisión estaba tomada. No solo me sentía herida, sino que también había llegado al punto de preguntarme por qué continuaba aceptando ese trato. Si no marcaba un límite ahora, todo seguiría igual, y no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo esa presión. Mi prometido pasó las siguientes horas tratando de contactarme. Llamadas, mensajes, incluso mensajes de texto llenos de disculpas y promesas de que cambiaría. Pero el daño ya estaba hecho. Yo también sabía que esto no era solo un problema con su madre, sino un patrón que se había repetido a lo largo de nuestra relación. Si no lo enfrentábamos de manera directa, nada cambiaría. Mientras tanto, dentro de la casa, la situación comenzaba a desmoronarse. Mi suegra, al principio sorprendida, estaba completamente desbordada. No solo estaba perdiendo a la esposa de su hijo, sino que su hijo también se estaba alejando de ella, mostrándole que sus manipulaciones no funcionarían más. Al principio intentó restarle importancia a lo que había sucedido, pero cuando vio que la situación se volvía más grave, se empezó a preocupar. Su control sobre su hijo había desaparecido de un plumazo. ¿Cómo podía haber permitido que todo llegara a este punto? La presión de su propio comportamiento comenzó a hacer mella. Mi cuñado y su esposa no tardaron en intensificar su intervención. Después de lo que sucedió, comenzaron a incitarla de manera sutil, provocando comentarios que hacían que mi suegra se sintiera aún más acorralada. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que la situación explotara, y aunque su actitud no era hostil, sus palabras hacían que mi suegra sintiera que no tenía escape. Cada vez que intentaba justificarse, se veía aún más ridícula, más indefensa. El golpe final vino cuando mi prometido, después de darme espacio y pensar en todo lo que había sucedido, se acercó a su madre con una demanda inesperada. Quería que ella hiciera por él lo que yo solía hacer. Desde cocinar hasta planchar, pasando por cosas que antes jamás le pediría a su madre que hiciera. Mi suegra, al principio, no sabía cómo reaccionar. Había sido la mujer que siempre estaba dispuesta a hacer todo por su hijo, pero nunca de esta manera. Fue en ese momento que la realidad le golpeó con fuerza. No solo había perdido a la esposa de su hijo, sino que ahora también estaba siendo empujada a enfrentarse a las tareas domésticas que siempre había dado por sentadas. Mi prometido, al sentir su frustración, no dejaba de repetirle que ahora era su turno de hacer lo que yo solía hacer, que ya no podía seguir dependiéndome a mí para que todo funcionara. Mi suegra empezó a sentirse atrapada. No era una situación en la que pudiera seguir manipulando las cosas a su favor. No podía culparme por lo que había sucedido, porque ahora estaba claramente siendo confrontada con sus propios errores. Y mientras tanto, yo me mantenía al margen, observando cómo su mundo se desmoronaba bajo el peso de sus propias acciones. A los pocos días de mi salida, comenzaron las llamadas. Mi suegra, que no me había considerado una prioridad hasta ese momento, empezó a llamarme insistentemente. Llamadas cargadas de disculpas, promesas de que cambiaría, de que entendería mi perspectiva. Quería que volviera, que regresara a casa y que todo volviera a la normalidad. Mi prometido, al principio escéptico, comenzó a darse cuenta de la magnitud de la situación. Si bien sus intenciones nunca fueron malas, nunca imaginó que su madre fuera capaz de llegar tan lejos. Le costaba asimilar que su propia madre no estaba dispuesta a hacer lo que él esperaba de ella, a pesar de que todo lo que había sucedido era su culpa. Al principio, me resistía a cualquier tipo de reconciliación. No quería ceder, no quería darles la oportunidad de seguir manipulando la situación. Sin embargo, un par de días después, mi suegra apareció en mi trabajo. Allí estaba, con una canasta de dulces, completamente derrotada, con una mirada que reflejaba su arrepentimiento. En su rostro, podía leer la culpabilidad, el reconocimiento de que se había equivocado. Era un cambio que no me esperaba, pero que sabía que llegaría tarde o temprano. Mi suegra llegó a mi lugar de trabajo con la canasta de dulces en la mano,
pero no fue el gesto de disculpas lo que realmente me sorprendió. Fue su expresión. Era como si un peso enorme hubiera caído sobre ella. Estaba visiblemente afectada, su postura encorvada, y sus ojos, usualmente tan firmes, ahora brillaban con la tristeza de la derrota. No era la mujer que conocía, ni la persona que siempre me había hecho sentir insignificante. Esta mujer estaba pidiendo perdón. Me quedé parada frente a ella, indecisa, sin saber cómo reaccionar. La puerta de la oficina se cerró suavemente detrás de mí, y me quedé mirándola, sin saber si debía responder con dureza o si debía escuchar lo que tenía que decir. Después de todo, ella era la madre de mi prometido, y aunque sus palabras me habían herido profundamente, no quería perder la oportunidad de escucharla, de entender si realmente había cambiado algo en su interior. Con un suspiro, me invitó a sentarme. Sin mucha ceremonia, empezó a hablar, como si las palabras hubieran estado atrapadas dentro de ella durante demasiado tiempo. Lo que me dijo me dejó sin aliento. Confesó que, durante todo este tiempo, había estado actuando bajo la creencia de que podía controlar la situación, que mi relación con su hijo no era tan importante como su necesidad de mantener el control sobre él. Para ella, había sido suficiente que yo existiera en su vida como una especie de accesorio, alguien que pudiera cumplir con las expectativas que ella había trazado. No se trataba de amor o respeto, sino de una cuestión de poder. Creía que su hijo, como el hombre que él era, jamás podría realmente ser feliz sin ella. Y estaba convencida de que lo que yo hacía no tenía valor real, que mi trabajo no era más que una distracción, y que su papel como madre debía ser el centro de su vida. Mi suegra me dijo que había cometido un grave error al asumir que mi amor por su hijo era incondicional y que debía estar dispuesta a sacrificar mis propias ambiciones. Creía que si me empujaba lo suficiente, podría obtener lo que quería, una esposa perfecta para su hijo, una mujer que pudiera dedicarse por completo a él sin cuestionar su autoridad. Nunca pensó que yo también tenía derechos, que mis deseos y aspiraciones importaban. Nunca pensó que podría llegar a rechazar su control, que me rebelaría contra la opresión silenciosa que ejercía sobre mí. Lo que más me sorprendió fue cuando admitió, sin rodeos, que había subestimado mi capacidad de tomar decisiones, de romper con su visión idealizada de lo que debía ser una esposa para su hijo. Y que, por alguna razón, pensaba que, como todas las mujeres que había conocido, yo iba a ser sumisa, a seguir sus reglas y expectativas. Pensó que lo haría por amor, sin cuestionar, sin rebelarme. Me miró a los ojos, como si esperara mi reacción, pero lo único que pude hacer fue quedarme en silencio. No quería ser cruel, pero las palabras que había escuchado de su boca me dolían. Aunque estaba aquí, frente a mí, pidiendo disculpas, me costaba creer que de verdad entendiera la magnitud de lo que había hecho. No solo había puesto en peligro mi relación con su hijo, sino que me había hecho sentir como si no tuviera valor como persona, como si mi trabajo y mis opiniones fueran insignificantes. Ella continuó, más vulnerable que nunca. Dijo que había actuado por miedo. Miedo de perder el control, miedo de que su hijo se apartara de ella. Había confundido la necesidad de independencia de él con ingratitud, y había usado su relación conmigo como una forma de mantenerlo atado, de no perderlo. A pesar de todo, admitió que se había equivocado. Sabía que, al manipularme, había hecho que él también sufriera. Y lo peor de todo, se dio cuenta de que su hijo había empezado a darse cuenta de su comportamiento y de que estaba comenzando a rechazarla, a pedirle lo mismo que le había pedido a ella, lo que antes solo me pedía a mí. Lo que más me impactó fue cuando me confesó que, a lo largo de estos días, había reflexionado profundamente sobre su comportamiento. Nunca pensó que su actitud tan controladora podría destruir lo que ella tanto había querido proteger, su relación con su hijo. Lo que comenzó como un intento de control, se había convertido en un acto de desesperación por no perder a su hijo. Y se dio cuenta de que, en lugar de acercarse a él, lo estaba alejando. Me pidió que le diera una oportunidad, no solo para disculparse, sino para demostrar que podía cambiar. Quería volver a ser una madre comprensiva, una figura que apoyara a su hijo en lugar de controlarlo. Sabía que no podría borrar lo que había hecho, pero al menos quería intentarlo. Quería reconstruir lo que había perdido. Yo estaba en shock, pero no por lo que me dijo, sino porque finalmente había entendido la magnitud de la manipulación que había estado ejerciendo.
Pero al mismo tiempo, comprendí que su sinceridad, aunque tardía, era un paso importante. No podía dejar de sentirme atrapada entre el resentimiento por todo lo que había pasado y el deseo de darle una oportunidad de cambiar. Tomé la canasta de dulces que me había traído, sin saber si debía aceptar su disculpa o si debía seguir manteniendo mi distancia. Al final, le dije que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para procesar todo lo que había sucedido. No era algo que pudiera perdonar de inmediato, pero la puerta a la conversación estaba abierta. Y eso, al menos, era un buen comienzo. Después de la conversación con mi suegra, algo dentro de mí cambió. No estaba lista para perdonarla, pero el hecho de que finalmente se hubiera abierto, admitiera sus errores y pidiera disculpas, me dio un respiro. Ya no sentía que me estuviera controlando de manera tan directa, aunque el daño ya estaba hecho. Mi mente seguía llena de dudas y preguntas. ¿Realmente quería cambiar? ¿Era sincera, o solo temía perder el control que había ejercido sobre su hijo durante tantos años? El tiempo pasó lentamente después de aquel encuentro. Mi prometido y yo tuvimos algunas conversaciones difíciles sobre lo sucedido. Aunque su madre lo había manipulado durante tanto tiempo, me dio la sensación de que, al final, él no sabía cómo manejarla. Se encontraba atrapado entre su amor por ella y su amor por mí. Mientras tanto, ella, aunque ya no me veía como una simple ayuda, trataba de acercarse a mí lentamente, sin presionar, pero con gestos cada vez más visibles de su arrepentimiento. Las llamadas continuaban, las visitas esporádicas y los regalos ocasionales, como si cada detalle pequeño fuera una forma de demostrar su buena voluntad. Pero yo no me dejaba engañar tan fácilmente. Necesitaba ver más que gestos superficiales, necesitaba ver una transformación real en su comportamiento. Aunque sentía que todo esto era una fachada, en el fondo, algo me decía que si podía romper ese ciclo de control, todo sería diferente. Mi prometido seguía siendo la cuerda tensa entre las dos, tratando de equilibrar sus propios sentimientos mientras observaba cómo su madre se esforzaba por cambiar su forma de ver las cosas. Sin embargo, no podía evitar sentir que todo esto se estaba convirtiendo en una batalla interna para él. No podía dejar de preguntarse si, al final, la verdadera causa de todo esto era él mismo, por no haber tomado una postura más firme cuando las cosas empezaron a salirse de control. La situación se volvió aún más tensa cuando comenzó a ser evidente que su madre esperaba que la relación volviera a la normalidad, que yo volviera a ser la esposa que había sido antes, alguien dispuesta a cumplir con su visión de lo que debía ser una buena esposa. Pero las expectativas de ella seguían ahí, aunque disfrazadas de amabilidad. Por cada avance que mi suegra hacía, yo sentía que se daba un paso hacia atrás. A veces parecía que ella pensaba que solo necesitaba un poco de tiempo para que todo volviera a ser como antes, como si los problemas desaparecieran por arte de magia. Un día, después de varios intentos de conciliación por parte de ella, mi prometido me confesó algo que me dejó perpleja. Me dijo que había empezado a volverse más necesitado de su madre de lo que había sido antes, porque sentía que necesitaba su apoyo para lidiar con la situación, pero también porque quería que ella comprendiera lo que estaba en juego. Aunque no lo admitía abiertamente, me di cuenta de que no podía escapar de la influencia de su madre tan fácilmente. Mi prometido, en su afán por tratar de mantener la paz, se estaba volviendo más dependiente de ella, lo que generaba más tensiones. Por otro lado, mi suegra también se mostraba más afectuosa con él, pero a veces, me parecía que sus acciones estaban más motivadas por el miedo a perderlo que por el deseo genuino de mejorar su relación conmigo. Sus sonrisas forzadas y los gestos de amabilidad, aunque más frecuentes, no podían ocultar la tensión que había creado en nuestra dinámica familiar. Cada vez que ella intervenía, me sentía más distante, como si, a pesar de sus intentos de reparación, estuviera construyendo un muro entre nosotros. Mientras tanto, la conversación sobre los roles en la relación se volvía aún más crucial. Mi prometido seguía manteniendo su postura de que él debía tener un equilibrio entre su madre y yo, sin que ninguno de los dos se sintiera descuidado. Pero, al mismo tiempo, me daba cuenta de que él no entendía la magnitud del daño que había causado su madre, ni lo que eso significaba para mí. No quería que su madre interfiriera más en nuestra relación, pero al mismo tiempo, quería evitar que ella se sintiera rechazada. Había algo en sus palabras, en su manera de intentar apaciguar el conflicto,
que no terminaba de convencerme. Mi suegra, por su parte, seguía su propio juego. Aunque sus intentos de acercamiento eran más visibles, a veces me parecía que los hacía por costumbre, para evitar sentirse desplazada. Como si su verdadera meta fuera recuperar el control, no solo sobre su hijo, sino también sobre la relación que tenía conmigo. Y aunque me esforzaba por ser amable, por no rechazarla por completo, sabía que esto era solo el principio de una serie de pasos hacia la sanación. No podía dejar de preguntarme si sería posible superar la manipulación, el control y la constante necesidad de validación que ella siempre había tenido. Pero al mismo tiempo, mi relación con mi prometido estaba siendo puesta a prueba una vez más. El conflicto entre la necesidad de hacerla sentir que había aprendido la lección y el deseo de mantenernos firmes en nuestra independencia se estaba convirtiendo en una batalla que ya no solo involucraba a mi suegra. También nos estaba afectando a nosotros, a nuestra confianza, y a la dirección en la que queríamos ir como pareja. El tiempo pasó y la situación, aunque mejoraba lentamente, seguía siendo inestable. No había ningún momento definitivo en el que pudiera decir que todo había vuelto a la normalidad, o que mi relación con mi suegra había alcanzado un punto de reconciliación genuina. Cada paso hacia adelante parecía seguido de 2 pasos hacia atrás, como si todo estuviera envuelto en una niebla de inseguridad que no nos dejaba ver el camino claro. Mi prometido seguía en el medio, dividido entre el amor que sentía por su madre y el amor que sentía por mí. Aunque había empezado a ver las cosas desde mi perspectiva, parecía que no podía dejar de pensar que su madre aún era una parte fundamental de su vida, una figura que había sido omnipresente durante toda su existencia. A pesar de sus esfuerzos por intentar equilibrar ambos mundos, no parecía ser capaz de encontrar una solución que me dejara tranquila. Yo, por mi parte, me encontraba en una encrucijada. Durante meses, había intentado comprender a mi suegra, escuchar sus disculpas, e incluso ofrecerle la oportunidad de cambiar. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera cuestión no era si ella cambiaba o no, sino si mi relación con mi prometido sería capaz de sobrevivir al peso de esa influencia constante. Ya no se trataba de un conflicto con ella, sino con él, y con la manera en que nuestra relación estaba siendo constantemente puesta a prueba por su necesidad de complacer a su madre. Una tarde, después de una discusión particularmente difícil, decidí que era momento de tomar una decisión definitiva. Ya no quería seguir viviendo en la incertidumbre, atrapada entre 2 mundos que no parecían ser capaces de coexistir. Estaba agotada emocionalmente, física y mentalmente. Había pasado demasiado tiempo preocupándome por las expectativas ajenas, por lo que otros pensaban, y había dejado que mi propia voz fuera silenciada por demasiado tiempo. Sentí que era hora de ponerme a mí misma en primer lugar. Esa noche, le pedí a mi prometido que nos sentáramos a hablar. Necesitaba hablar con él, sin rodeos, sin excusas. Necesitaba decirle lo que sentía, lo que había estado callando durante tanto tiempo. Sabía que las palabras iban a ser difíciles, pero ya no podía seguir ocultando lo que pensaba. Quería dejar en claro que, aunque su madre había comenzado a mostrar signos de arrepentimiento, la dinámica entre nosotros debía cambiar radicalmente si queríamos que nuestra relación funcionara. Cuando finalmente hablamos, le expliqué que no podía seguir siendo la pieza de un juego del que no tenía control. No iba a seguir permitiendo que su madre interfiriera, que su presencia se convirtiera en un muro entre nosotros. Le pedí que tomara una decisión, que eligiera lo que era mejor para él y para nuestra relación, o que se quedara atrapado en una situación que nunca cambiaría. Fue una conversación dolorosa. No fue fácil para ninguno de los dos. Al principio, él intentó defender su posición, diciendo que no podía simplemente cortar la relación con su madre, que ella siempre había sido una parte fundamental de su vida. Pero a medida que avanzaba la conversación, entendió que yo no estaba pidiendo que la dejara de lado, sino que dejara de ser la pieza central de nuestra relación, de ser el factor que dictaba nuestra felicidad. Lo que siguió fue un periodo de reflexión para él, un momento en el que se enfrentó a la dura realidad de la situación. Me di cuenta de que, si bien sus sentimientos por su madre eran genuinos, había algo más importante que necesitaba priorizar: nuestra relación. Y por fin, después de lo que parecieron días de incertidumbre, me sorprendió con una decisión que, aunque no era perfecta, me dio la paz que tanto buscaba. Dijo que necesitaba marcar un límite claro con su madre.
No podía seguir permitiendo que ella decidiera por nosotros, ni que su manipulación nos siguiera afectando. Decidió hablar con ella de manera firme pero respetuosa, aclarando que su lugar en su vida debía cambiar. No fue fácil para él, pero era un paso que debía dar. De alguna manera, se dio cuenta de que, para seguir adelante con nuestra relación, debía soltar esa parte de su vida que lo mantenía anclado al pasado. Mi suegra, aunque no aceptó la conversación de inmediato, empezó a entender que ya no podía manipular la situación. Aunque hubo momentos difíciles y tensos, poco a poco empezó a respetar la distancia que le estábamos poniendo. Aunque su relación con su hijo nunca sería la misma, al menos había aprendido a dejarlo tomar sus propias decisiones, a permitir que su vida avanzara sin sentirse amenazada. Nosotros, por nuestra parte, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue un camino fácil, pero entendí que ambos teníamos que aprender a poner límites, a priorizar nuestra relación sin que los lazos familiares nos ahogaran. Mi suegra, aunque no completamente transformada, había aprendido que el amor no debía ser un medio de control, y que ella no era la única persona importante en la vida de su hijo. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron. La dinámica cambió. Ya no tenía miedo de hablar mi verdad, de imponer mis límites, y él, por fin, entendió que no debía elegir entre su madre y yo. Lo que importaba era el respeto mutuo y la construcción de un futuro juntos, sin las sombras del pasado acechando constantemente. Y aunque la situación nunca sería completamente perfecta, aprendimos a ser más honestos, más conscientes de lo que queríamos y lo que necesitábamos el uno del otro. A veces, las decisiones difíciles nos enseñan las lecciones más valiosas. Al final, entendí que el verdadero poder no era en lo que podía controlar, sino en lo que podía soltar. Y lo que dejé ir fue el miedo.